Fundación Verbo y Vida Táchira presenta El Hombre Nuevo. Mis amigos televidentes, nos da muchísimo gusto de poder decirles a través de este programa y unirnos a todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros a través de el invitado especial que tenemos, el Padre Lucio León Duque, que nos viene a hablar precisamente de esa misericordia de la que nosotros tenemos que conocer una y otra y muchas veces hasta que nuestro corazón se llene de esa misericordia y podamos transmitir misericordia para los que están alrededor de nosotros. Vamos a escuchar atentamente este momento y nos gozamos en saber que tenemos un año muy misericordioso. Estoy aquí invitado por mis amigos de la Fundación Verbo y Vida, este programa Hombre Nuevo, para compartir un mensaje no solamente con ustedes que nos ven, sino con tantas personas a las cuales ustedes mismos buscarán la manera también de hacerles llegar este mensaje en este fin de año. Es importante que tengamos en cuenta que el hecho de ser católicos nos ayuda a caminar en el nombre del Señor. Caminar en el nombre del Señor implica, como decía el Papa Francisco el 25 de diciembre, que donde nace Dios nace la esperanza, y allí es donde nace el hombre nuevo. El hombre nuevo es aquel que se inspira justamente en el camino del amor, de la verdad y de la paz. Durante estos días hemos tenido la oportunidad de participar y tener una experiencia muy hermosa en las misas de aguinaldo, este privilegio que tenemos en la Iglesia Católica Venezolana. Y es un momento de fe y de esperanza porque justamente encontramos que el hombre está hecho para caminar en el nombre de Dios. Cuando uno camina en el nombre de Dios, pues se encuentra esa esperanza que muchas veces se pierde. A veces lo decíamos también en las Eucaristías y en alguna tertulia que teníamos después de la misa, que justamente el hecho de nosotros participar en la Eucaristía, ese es el más grande de los regalos que nosotros tenemos, porque es participar en lo más grande, en el centro de la vida cristiana. Allí no solamente celebramos la Navidad, sino celebramos también la muerte y resurrección de Cristo. El centro de la vida cristiana es la Eucaristía, y nuestra fe se basa en la resurrección. Y es por eso que es necesario que nosotros pues miremos algunas cosas importantes que se desprenden de estas fiestas, en vista también de lo que es el itinerario de la vida cristiana. Cuando nosotros participamos de la Eucaristía, nosotros estamos viviendo un momento muy importante. Estamos viviendo el momento en el cual nosotros nacemos de nuevo a la vida en Cristo. Hay que nacer de nuevo. Y por eso el itinerario se debe vivir todos los días. Yo siempre suelo decir que nosotros no podemos ser cristianos de momentos, cristianos a ratos, cristianos que vamos a un entierro, vamos a un bautizo, vamos a un matrimonio y si es posible pues terminemos rápido la misa porque tenemos que ir para otro lado. No, nosotros debemos vivir la misa como una experiencia de Dios, una experiencia en la cual yo siento el gozo y la alegría, aunque sea unas exequias, de que el Señor está conmigo. Y viendo las misas de aguinaldo y viendo lo que nosotros también podemos hacer durante la Navidad, yo he visto dos cosas que deben ser importantes, no solamente para el próximo año cuando nos toquen otra vez la misa de aguinaldo, sino para la vida cotidiana. La primera es la disposición con la que uno va a la Santa Misa, la disposición de estar bien, de levantarse temprano, de llegar a tiempo, de ver qué es necesario hacer también antes de la misa. Y una cosa segunda importante es el hecho de preparar la misa. Preparar la misa no es solamente el estar allí, preparar el cáliz, los vasos sagrados, los libros, etcétera. Preparar es hacer algo antes de la misa. Y nosotros tuvimos una experiencia muy bonita aquí para ustedes, hermanos de Hombre Nuevo, una experiencia que fue rezar el Santo Rosario antes de la Eucaristía de las misas de aguinaldo. Y rezamos el rosario justamente porque es un arma poderosa que nosotros muchas veces hemos subestimado, pensando que es una repetición constante de oraciones, cuando es uno de los más grandes saludos que nosotros tenemos hacia la Madre de Dios, María Santísima. Y en una de las Eucaristías lo decíamos, Santa Isabel le dijo a María, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Justamente ella nos enseña, junto con el saludo del ángel, que nosotros debemos buscar la manera de recitar bien el Ave María, de recitar bien el Padre Nuestro. Cuando Jesús nos dice, cuando oren, digan, Padre Nuestro. Jesús mismo lo enseñó. Yo creo que Jesús no se lo enseñó a las carreras, no se lo enseñó rápido, sino se lo enseñó con esa paciencia, ese amor y esa misericordia de un maestro que enseña como aquel que tiene autoridad. Y por eso es importante que nosotros de ahora en adelante nos propongamos a celebrar bien la misa,
preparándola con toda la disposición posible. Y esa disposición también se crea en el hogar. El domingo pasado nosotros celebrábamos la fiesta de la Sagrada Familia. Y una de las cosas que decía el Papa era justamente eso. La familia es el lugar donde se alimenta y donde se crece en el perdón. Y el perdón es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, porque nos falta perdonar, nos falta reconciliarnos, nos falta tener misericordia. Y esa misericordia se logra si nosotros de verdad buscamos la manera de encontrarnos con Cristo. También decíamos en las Eucaristías que es importante el hecho de enamorarnos de Cristo. Y enamorarnos de Cristo implica frecuentarlo. ¿Frecuentarlo en dónde? En la oración, frecuentarlo en la lectura espiritual, en la lectura de la Sagrada Escritura, también en algún coloquio, en alguna tertulia, en alguna conversación amena, cristiana, que tenga valores, en un consejo que se pueda dar, en esa participación perfecta en la Santa Misa. Por eso es importante cuando hablamos de la familia, que nosotros nos dispongamos a ir como familia a la Santa Misa, pero que también participemos como tal. Uno no puede pelear para ir a la Santa Misa. Vamos a misa el domingo. No, yo no quiero ir. No, yo no quiero esto. No, vamos en la tarde. No, vamos en la noche. Entonces resulta que por ir a una cosa tan hermosa y tan grande, entonces salimos discutiendo. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta. La disposición con la que nosotros vamos a ir al templo para participar de la misa y esa preparación antes de la misa. Por ejemplo, no sentarnos y ponernos a hablar todo el tiempo con la persona que está al lado, sino llegar y visitar el Santísimo, saludar al jefe de la casa, saludar a aquel que nos dice, mira, Dios está aquí, Dios está en el Santísimo Sacramento del altar, Dios comparte contigo, aquí estoy para que me saludes. Y ahí es el modo en que yo empiezo a enamorarme de Él. Porque cuando yo me alimento de la Sagrada Eucaristía, cuando yo hago una comunión también espiritual, cuando yo busco la manera como cristiano de encontrarme con Cristo, entonces yo me enamoro de Él. Entonces yo lo puedo explicar, yo puedo dar testimonio de ese Cristo resucitado que nosotros estamos viviendo y experimentando. Una de las cosas importantes en la vida de la Iglesia es esa comunión tan importante que tenemos que tener con el Señor. Y esa comunión nos lleva a tener también comunión con los demás. La iglesia primitiva, sus primeros tiempos, tenía una característica principal y está allí en la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, cuando decían, miren cómo se aman. A veces yo me pregunto de un modo también jocoso, ¿nosotros qué debemos preguntarnos hoy? ¿Mire cómo se aman? ¿O quién sabe qué tendríamos que preguntar? Por eso es importante que tengamos en cuenta estas dos cosas. ¿Cómo me preparo yo para la Santa Misa? ¿Qué disposición tengo? Y ciertamente eso nos llevará luego también a reflexionar sobre lo que es el año de la misericordia, lo que es la misericordia en la vida del cristiano y cómo la presencia de Cristo nos ayuda también a compartir esa misericordia con los demás de acuerdo a lo que yo esté viviendo.